Hola a todos. En el contexto de la licenciatura en Ciencias Sociales, hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la formación docente y el ejercicio docente, que es el diseño didáctico. Por eso vamos a enumerar 6 claves para el diseño didáctico en la educación básica y media. Lo primero es plantear un buen tema. Ese tema debe ser claro para nosotros y para nuestros estudiantes, debe ser concreto y debe ser generativo, es decir, debe permitirnos articular ese contenido o esas actividades con otros contenidos o actividades que vamos a desarrollar posteriormente. Un ejemplo de ello son las transformaciones de las sociedades humanas. La pista: indagar en estándares básicos por competencias, lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje y otras recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional, también otros ministerios en el mundo y otras organizaciones que han hecho ejercicios de diseño curricular. No todo debemos inventarlo nosotros. Hay gente que ya ha hecho ejercicios muy importantes y de los cuales nosotros podemos aprender. La segunda clave: definición de objetivos. Esto es muy importante y es tal vez el elemento más importante en el ejercicio de diseño didáctico porque nos permite tener una ruta sólida y clara para el diseño de procesos de aprendizaje. Resulta que a veces improvisamos algunos ejercicios y esto no nos lleva a ningún puerto en términos del aprendizaje del estudiante. Por eso es importante tener rigurosidad y orden en este proceso. Un ejemplo para eso, o una posibilidad de hacerlo, es esta estructura gramatical que nos muestra un verbo, un elemento y un complemento. En este caso, comparar las transformaciones sociales de las sociedades antiguas y primitivas. Una pista para esto es que los objetivos deben ser claros, deben ser concretos y deben ser medibles. Todo esto porque lo que buscamos es ver si efectivamente el estudiante logró o no lo que nos proponíamos. Por eso debemos evitar el uso de verbos como comprender, como aprender, promover. Y debemos usar en su lugar verbos como enunciar, enumerar, identificar, es decir, verbos que lo que nos permiten es mostrarle al estudiante la acción que va a desarrollar y enfocarnos en lo que esperamos en términos de su aprendizaje. Un buen ejemplo, un buen ejercicio para esto es buscar listados en internet, especialmente uno que es la taxonomía de Bloom. En términos de esos objetivos es importante tener objetivos específicos que usan la misma estructura gramatical y que se muestran como listas de acciones que nos ayudarán a desarrollar el objetivo general. Aquí una pista que es 3 objetivos específicos que diseñamos a propósito del general. Uno, muy básico, que buscará identificar algunos elementos en esas sociedades. Posteriormente, una caracterización de algunos elementos, aquí se pusieron muchos, con el fin de demostrar cuáles son esos ejercicios que va a desarrollar el estudiante, pero pudieran ser menos porque, por ejemplo, nos vamos a enfocar en lo económico, lo histórico, lo geográfico. Obviamente eso depende del interés del maestro o de la maestra. Y uno que es eminentemente enfocado al desempeño, ¿no? ¿Qué esperamos que el estudiante nos muestre para saber si aprendió lo que nosotros esperábamos? En este caso, una representación de las diferencias y las similitudes en esas culturas, en esas sociedades. Posteriormente, una definición de actividades que lo que busca es que estas actividades sean coherentes con los objetivos. Y una pista para diseñar esas actividades es que esas actividades deben describirse de forma muy detallada, enumerar actividades y roles, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Una quinta clave es la definición de mediaciones. Para cada actividad se deben diseñar, por ejemplo, transposiciones didácticas o materiales. Y para esto hay una cosa que es importante y es siempre mantener una actitud curiosa, ¿no? Estar indagando permanentemente acerca de otras personas que hayan diseñado materiales acerca de estos temas que nos proponemos u otros temas. 4 claves aquí: hacer introducciones que permitan que los estudiantes contextualicen y se enteren de la importancia, relevancia y pertinencia de lo que nos proponemos. Ejemplificar. Caracterizar los objetos que nos proponemos dentro del aprendizaje, proponer ejercicios de ordenamiento y jerarquización,
todo esto a propósito de las teorías más recientes del aprendizaje, y proponer ejercicios prácticos en los contextos de cada estudiante. Por último, diseñar procesos de evaluación. Estos procesos de evaluación son o deben ser orientados siempre a la formación del estudiante, es decir, ejercicios que monitorean y acompañan el proceso de aprendizaje para darle una realimentación al estudiante. Aquí la pista es siempre diseñar rúbricas que contengan frases que describen los desempeños y características de las tareas que ha desarrollado el estudiante. De esa forma, hacer, por ejemplo, una calificación, una evaluación cuantitativa, no va a ser tan difícil porque le vamos a mostrar a nuestro estudiante si cumplió o no lo que nos propusimos. Bueno, estas eran las 6 claves y posteriormente seguiremos hablando de este diseño didáctico. Un abrazo a todos.